Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañera. Sistemas de control interno. Uso 1, 2, 3 y 2017. Storytelling con personajes de la tira cómica Mickey Mouse. Hola, Minnie, ¿sabes qué es el coso? No, Mickey, me encantaría saber de qué se trata. Genial, Minnie, entonces escucha con atención. El informe COSO es una metodología para la implementación y la gestión de un sistema de control interno. Con base en el COSO, las organizaciones pueden diseñar sus propios sistemas de control interno mediante la identificación de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos del control interno, la implementación de medidas para afrontar esos riesgos y la evaluación del cumplimiento de esas medidas. Genial, Miki, suena muy interesante. Mini, existen 4 versiones del sistema de control interno, como te comentaba, que son COSO 1, COSO 2, COSO 3 y COSO 2017. Miki, y cuéntame qué pasó en cada uno de los COSOs, cuál fue su aporte. Claro, Mini, te cuento que el COSO 1 fue diseñado para identificar los eventos que potencialmente pueden afectar a la entidad y administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración y para la junta directiva de la organización orientada al logro de los objetivos del negocio. En 1992 la Comisión publicó el primer informe, denominado COSO 1, con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un modelo con base en el cual pudieran valorar sus sistemas de control interno y generar una definición común de control interno. Muy interesante, Miki, quiero conocer más de esta versión del COSO. Claro, Mini, y ahora vamos a conocer los 5 componentes del COSO 1. Genial, Miki. El primer componente es el ambiente de control. Marca el comportamiento en una organización. Tiene influencia directa con el nivel de concientización del personal respecto al control. El siguiente componente es la evaluación de riesgos. Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para alcanzar los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con el cambio. El tercer componente son las actividades de control, que son acciones, normas y procedimientos que tienden a asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la dirección para afrontar los riesgos identificados. El cuarto componente es la información y comunicación, sistemas que permiten que el personal de la entidad capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. Y el último componente Mini es la supervisión, que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante para determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. Miki, excelente lo que me estás enseñando. ¿Vamos ahora a conocer el COSO 2? Claro, Mini, pon mucha atención para que identifiques los cambios entre el COSO 1 y el COSO 2. En el 2004, el COSO 2 mostró gran relevancia después de los acontecimientos sucedidos por Enron, WorldCom a partir de los años 2001 y 2002, donde se publicó el Marco Integrado de Gestión de Riesgos o conocido como COSO ERM. Dio un nuevo enfoque a las prácticas del concepto de control interno e introdujo la importancia de una gestión de riesgos adecuada, permitiendo que todos los niveles de la organización se involucren. El COSO ERM define la gestión de riesgos como un proceso efectuado por la organización, aplicado en la definición de la estrategia y en toda la entidad y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización y gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado. Proporciona una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. El COSO 2 amplió los componentes del COSO 1 pasando de 5 a 8, realizando énfasis en los riesgos. Estos componentes están alineados con los objetivos de las organizaciones. Mini, ahora te diré cuáles son los componentes del COSO 2 con su definición. Genial, Miki, estaré muy atenta. El primer componente es el ambiente de control. Sirve como base fundamental para los otros elementos del ERM, dándole disciplina y estructura. Funciona para que los empleados tomen conciencia de los riesgos que se pueden presentar en la empresa. Luego sigue el establecimiento de objetivos.
Importante para que la empresa prevenga los riesgos, identifique los eventos, tenga una evaluación del riesgo y una respuesta clara a los riesgos en la empresa. Continuamos con identificación de eventos. Se identifican los eventos que afectan los objetivos de la organización, aunque estos sean positivos, negativos o de ambos. Evaluación de riesgos. Permite a una organización considerar la amplitud con que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. Mini, seguimos conociendo los componentes del COSO 2. Excelente, Miki. Estoy muy entusiasmada de aprender esto tan importante para las organizaciones. Respuesta a los riesgos. Una vez evaluado el riesgo, la gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo en relación a las necesidades de la empresa. Las respuestas al riesgo pueden ser evitarlo, reducirlo, compartirlo y aceptarlo. Actividades de control. Son las políticas y procedimientos para asegurar que la respuesta al riesgo se lleve de manera adecuada y oportuna. Pueden ser preventivas, detectivas, manuales. Información y comunicación. La comunicación es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a los riesgos. La comunicación se debe realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización. Y finalmente, la supervisión permite monitorear que el sistema de administración de los riesgos sea efectivo y que todos los componentes del ERM funcionen adecuadamente. Mini, me encanta verte tan interesada. Ahora te voy a contar qué es el COSO 3 y cuáles son sus objetivos. Me parece genial, Miki. Bueno, en su definición encontramos, Mini, en el 2013 el COSO lanza una versión actualizada que permitiría que las empresas desarrollen y mantengan efectiva y eficientemente los sistemas de control interno. Algunos de los factores más relevantes que contribuyeron a la actualización del COSO fueron las nuevas expectativas sobre la responsabilidad y competencias de los gestores de las organizaciones, aumento del uso de las nuevas tecnologías y su desarrollo constante, exigencias en la fiabilidad de la información reportada, variación de los modelos de negocio como consecuencia de la globalización, no limitarse solo a la información con enfoque financiero, sino que debía darse espacio a todo tipo de información de la organización. Sus objetivos fueron actualizar el contexto de la aplicación del control interno a muchos cambios en las empresas y ambientes operativos, aclarar los requerimientos del control interno, ampliar su aplicación al expandir sus objetivos operativos y de emisión de informes, permitir una mayor cobertura de los riesgos a los que se enfrentan actualmente las organizaciones. Me parece genial, Miki. Miki, cuéntame cuáles son las ventajas que tiene el COSO 3 para las organizaciones. Bueno, Mini, las ventajas de la implementación del COSO 3 en el sistema de control interno son globalización de mercados y operaciones, cambio continuo y mayor complejidad en los negocios, mayor demanda y complejidad en leyes, reglas, regulaciones y estándares, uso y mayor nivel de confianza en tecnología que evolucionan rápidamente, expectativas de competencias y responsabilidades, expectativas relacionadas con prevenir, desalentar y detectar el fraude. Mini, este marco integrado de control interno posee 5 componentes y considera 17 principios. Miki, me parece interesante los cambios que se van presentando en cada versión del COSO. Así es, Mini, vamos a ver los componentes y sus diferentes principios. Encontramos el primer componente, que es el ambiente de control. Allí encontramos principios como demuestra compromiso con la integridad y valores éticos, ejerce responsabilidad de supervisión, establece estructura, autoridad y responsabilidad, demuestra compromiso para la competencia, hace cumplir con la responsabilidad. Evaluación de riesgos. Sus principios son: especifica objetivos relevantes, identifica y analiza los riesgos, evalúa el riesgo de fraude, identifica y analiza cambios importantes. Actividades de control. Selecciona y desarrolla actividades de control. Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. Se implementa a través de políticas y procedimientos
y usa información relevante. Componente de información y comunicación. Comunicación internamente, comunicación externamente. Y finalmente el componente de supervisión, basado en principios para conducir evaluaciones continuas y o independientes y evalúa y comunica deficiencias. Bueno, Mini, vamos a hablar del COSO ERM 2017. Conoceremos sus componentes y principios. COSO 2017. El marco integrado para la administración de riesgos empresariales COSO ERM 2017 es una actualización de su programa 2004, con la intención de brindar a las empresas un sistema centrado en la auditoría interna que permite identificar, evaluar y manejar los riesgos de la actividad empresarial, permite darle un manejo adecuado al riesgo, de tal manera que la empresa pueda tomar las decisiones más acertadas para su desarrollo y el cumplimiento de sus metas y objetivos. Sus componentes son gobierno y cultura, supervisión de la gestión de riesgos y los valores, normas y comportamientos compartidos. Estrategia y objetivos. Significa una integración de la gestión de riesgos y la estrategia de negocio. Componente de desempeño. Los riesgos que puedan impactar los objetivos de negocio deben ser identificados y evaluados. Serán priorizados por su gravedad y en el contexto del apetito al riesgo. Revisar y ajustar. Al revisar el desempeño, una organización puede considerar que también están funcionando los componentes del ERM con el tiempo y ante cambios sustanciales, qué ajustes o actualizaciones son necesarios. Finalmente, el componente de información, comunicación y reporte. El ERM 2017 se alimenta de un proceso en el que obtiene y comparte información requerida tanto de fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de la organización. Genial, Miki, ha sido muy interesante conocer las diferentes versiones del marco integrado para la administración de riesgos empresariales COSO. Mini, y como hemos visto en las versiones anteriores del COSO, cada componente posee algunos principios. Excelente, Miki. Principios fundamentales del COSO ERM 2017. Entonces, encontramos en el primer componente de gobierno y cultura, la Junta Directiva ejerce supervisión sobre los riesgos como primer principio, establece estructuras operativas, define la cultura deseada, demuestra compromiso con los valores éticos, atrae, desarrolla y retiene individuos competentes. En el componente 2, estrategia y objetivos, analiza el contexto empresarial, define el apetito al riesgo, evalúa estrategias alternativas y formula los objetivos empresariales. En el componente 3, desempeño, identifica los riesgos, evalúa la severidad de los riesgos, prioriza los riesgos, implementa la respuesta al riesgo y desarrolla un portafolio de riesgos. Principio 4, revisar y ajustar. Evalúa los cambios sustanciales, revisa los riesgos y el desempeño y propone mejoras en la gestión de riesgos empresariales. Principio 5. Información, comunicación y reporte. Aprovecha la información y la tecnología, comunica los riesgos de información, informen sobre riesgos, cultura y desempeño. Mini, finalmente para terminar te presento un análisis entre la versión del COSO 3 2013 y 2017. El COSO 2013, el propósito fue el control interno y propuso desarrollar el marco original empleando principios y puntos de intereses con el objetivo de ampliar y actualizar los conceptos de control interno previamente planteados. En el COSO 2017 el propósito fue la estrategia y desempeño. Aclara la importancia de la gestión de riesgos empresariales en la planeación estratégica y la incorpora a toda la organización, ya que el riesgo influye y está alineado a la estrategia y el desempeño en todas las áreas, departamentos y funciones. Miki, muchas gracias. Aprendí mucho acerca de la gestión de riesgos empresariales y el sistema de control interno en las organizaciones.